¿Qué tal esa visión de cómo le trabajamos a hacerlo bien y ser sostenibles? Extraordinario, Patrick, gracias. A continuación, tengo el honor de presentar a la doctora Anand Abumatar, quien nos acompaña desde Johns Hopkins Medicine. La doctora Abumatar es una líder reconocida internacionalmente en la mejora de la atención centrada en el paciente y las personas. Es profesora titular y miembro del Comité Ejecutivo del famoso Instituto Armstrong para Seguridad y Calidad del Paciente y Atención Centrada en la Persona. Es profesora adjunta de las Facultades de Medicina y Salud Pública de Johns Hopkins, con formación doble en Medicina Familiar y Medicina Preventiva. Su investigación se centra en la mejora de los resultados centrados en el paciente y la familia y el empleo de estrategias multinivel para mejorar la prestación de una atención centrada en el paciente. Ha publicado, y los invito por favor a leerlos, más de 30 manuscritos revisados por expertos y que se encuentran indexados en el PubMed. Ha ganado premios de investigación de la Agencia para Investigación en Calidad y en Estados Unidos, el Instituto de Resultados en Atención Centrada en el Paciente y el Instituto Picker y la Fundación Gold. Very welcome. The podium is yours. Thank you. Very happy to have you here. Thank you. Thank you. Right, good morning. Thank you very much, Teresa. I know how to say hola and gracias, but I trust whatever you said about me was good. Bueno, soy la persona que los separa de su café y el break de la mañana. Voy a tratar de hacer que mi presentación sea breve, más breve de lo que planeaba. ¿Podemos avanzar, por favor? Voy a empezar contándoles una historia de un paciente de la vida real en uno de nuestros programas. Él va a ser el señor K. El señor K tiene 95 años de edad y vive con COPD. Esto es una enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Bueno, mientras solucionamos, voy a contarles el resto de la historia. Bueno, necesitaba ese toque mágico. Su esposa falleció por Alzheimer. Quizás es la recepción de la señal. Ayúdeme a traducir aquí, por favor, ¿qué es lo que me está diciendo?
All right, good. This is working. Ok, por un momento pensé que había desarrollado algún tipo de problema muscular en mi mano porque no se estaba moviendo. Ok, son temas técnicos y afrontamos en nuestro trabajo ello todo el tiempo. Vamos a regresar a este señor, 98 años, que vive con EPOC y mucha depresión, ya no sale de la casa, no puede cuidar de sí mismo, su hija está preocupada por él. Su hija estaba tratando de ayudarle con sus problemas respiratorios y no les estaba yendo muy bien. Y esto era absolutamente estresante para ella. En una de sus estadías hospitalarias por la exacerbación de su EPOC, se le invitó a un programa para personas con EPOC en su familia, personas que tienen que vivir con esta condición. Así que su hija instó al señor a que se uniera y la hija empezó a traerlo a las reuniones con pares, lo dejaba allí, regresaba al trabajo y empezó a trabajar con un mentor que también tenía EPOC y había tenido un trasplante pulmonar, y empezó a hablar con él al respecto de su propia experiencia y animándolo a ser más físicamente activo. Luego de un par de meses hubo un cambio total para el señor Kane. Se tornó más independiente, mucho más aventurero en términos de tomar riesgos, saliendo más de la casa, y empezó a tomar un Uber en vez de que su hija lo llevara hasta el centro de reuniones. Y luego de este desarrollo tomó el paso de unirse al programa de rehabilitación pulmonar con más actividad física, poder ganar fortaleza en su sistema respiratorio. Las cosas empezaron a cambiar para él y para su hija, y la carga de la hija se redujo muchísimo. Ella empezó a centrarse más en sí misma y agradeció todo esto mucho. Y una de las cosas que le contó al coordinador es: ¿por qué no habíamos escuchado antes al respecto de este programa? Y tenemos este programa y podemos referir a nuestros pacientes a este tipo de cosas tanto como podamos. Y es una de las cosas que tenemos al final de este programa. Participó desde diciembre a mayo en rehabilitación, y para este ejercicio se hicieron muchos logros, se presentaron, allí estaban los pares y hubo una prueba de 6 minutos de caminata que mejoró la experiencia hasta 1464 pies de caminata. Entonces, esta es una historia de un hombre de 95 años que tuvo una transformación en su vida de manera positiva. No es eso lo que queremos en términos del cuidado de la salud. Entonces, en mi vida, si yo tuviese varias personas que lograran esto, podría decir que todo lo que he hecho ha valido la pena. Se trata de una historia única, sucede, no ocurre lo suficiente. Nos gustaría que ocurriera con más frecuencia y todos queremos hacer eso, participar en el trabajo que pueda avanzar el cuidado de la salud. Y no se trata solamente para los médicos el proveer cuidado centrado en el paciente, sino todas las personas, desde los enfermeros, los terapeutas,
el equipo de recepción que programa las visitas, todo el mundo tiene que participar para que todo esto funcione. Y se trata de un modelo bien integrado que está tratando de contar con una mejor comprensión de lo que los pacientes, de lo que los centros de pacientes deben cubrir. Acá vemos que está dividido en centros principales de cuidado, lo que nos habilita el proveer cuidado centrado en el paciente y las actividades para poder movilizar nuestro sistema de tal forma que podamos hacer llegar los servicios a todos aquellos pacientes que lo necesitan. Ok, los principios tienen que ver con pensar acerca del paciente no como paciente, sino como persona. Y no solamente como persona, sino como una persona única. Y esa persona vive en el contexto, un contexto social, tienen sus propias historias personales. Tenemos que pensar en ellos no solamente desde la perspectiva biosocial, sino acerca de qué necesitan, sus expectativas, sus sistemas de valores y poder organizar los servicios de tal forma que puedan en realidad ayudar a lograr las metas que ellos se proponen y el poder habilitar ese proceso. Tenemos buena comunicación con los pacientes, tenemos que integrar servicios tanto médicos como no médicos. La doctora Shamel estaba hablando al respecto de los determinantes de la salud que tenemos que abordar. Obviamente no podemos resolver los problemas de todo el mundo, pero podemos maximizar el beneficio de los servicios y los recursos que se pueden lograr para poder ayudar a los pacientes. Tenemos que mejorar el acceso a la salud, no importa en qué centro nos encontremos, si las personas no tienen acceso a nuestros servicios, eso es un problema y toca coordinar el cuidado para cualquier persona que esté cuidando de un ser querido a una edad mayor. Hay diferentes problemas y se requieren diferentes servicios y todo el mundo tiene que estar conectando los diferentes puntos del cuidado del paciente. Un área de creciente preocupación es el valor de involucrar e integrar pacientes y la familia de tal forma que puedan encargarse de su propio cuidado, porque particularmente para las enfermedades crónicas, en la medida en que los pacientes puedan manejar sus propios problemas, eso será positivo. Ok, quería proceder a esta siguiente diapositiva y nos indica respecto de todos los que están involucrados y se ha involucrado, por ejemplo, personas que están en el ámbito de diabetes, las inyecciones, los procedimientos, y hay líderes involucrados. Tenemos también personal ejecutivo, pacientes, familiares, consejeros, pero de lo que estamos hablando es de esta creciente importancia de integrar a los pacientes y mejorar los esfuerzos a nivel hospitalario y también miembros comunitarios, pacientes, miembros de la familia, en términos de cómo se suministra el cuidado y cómo podemos abordar problemas, y todo esto va a lograr una gran motivación en términos del equipo y esto va a aterrizar todo lo que se necesita en términos de lo que funciona y definitivamente nos alienta a establecer consejos de asesoría y de pronto explorar esto dentro de nuestras organizaciones. Así que el cuidado centrado en pacientes sucede en una cantidad de contextos, no solamente hospitalarios, sino también en el ámbito clínico, en instalaciones residenciales, en la casa, en la comunidad. Hay una cantidad de actividades que pueden ayudar a extender nuestro trabajo más allá de las paredes de los hospitales y de las clínicas, y esa es la magia que hace que todo suceda. Entonces, se me pidió hablar un poco al respecto de esta relación entre los resultados y el cuidado centrado en el paciente. No es suficiente proveer buena medicina, buenos tratamientos. Tenemos que abordar también otros aspectos adicionales en términos de cómo ejercemos la medicina y el nivel de cuidado.
El padre del manejo de calidad y medición de la salud se llama el doctor Bonavidian. Y Bonavidian en 1980 recibió este modelo que incluye 3 cosas: la estructura, la exposición y los resultados. Entonces la estructura es equipos, los edificios, la infraestructura, el personal, proveedores, enfermeras que están capacitados, que son parte de la estructura de la salud. Ahora, el proceso es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? En medicina nosotros suministramos exámenes diagnósticos y las cirugías, y los resultados son si la persona muere, vive, regresa a su vida, prosigue sus actividades, si tiene una buena calidad de vida y si puede incrementar su satisfacción como paciente y su experiencia, y también el desenlace del cuidado, en parte porque también eso se relaciona a todo lo demás, y en parte también porque es sumamente relevante. Y si hemos abordado a un paciente, sabemos lo importante que es su experiencia en el sistema de salud y las ramificaciones, por ejemplo, para personas en la UCI que pueden tener trastorno postraumático. Una parte relevante que el doctor Bonavidian trajo a colación es esta idea de que el proceso es una combinación de lo técnico y de lo interpersonal. Lo técnico es hacer cómo podemos lograr un diagnóstico, cómo llevar a cabo una cirugía. Eso es lo técnico. Lo interpersonal tiene que ver con la forma en que proveemos el servicio de salud, cómo nosotros comprendemos cuál es el problema, si tenemos suficiente intercambio de información para saber qué está pasando y si podemos comunicarnos con las personas de tal forma que podamos llegar a la ruta adecuada. Ahora, pensemos de esta forma. Si nosotros tenemos una persona que tiene que llamar a su familia, ok, van a cocinar algo, tienen una receta, tiene arroz, tiene camarón, tiene todo, pero si se trata de una comida nutritiva, no todas las personas van a poder servir un alimento nutritivo y delicioso. Eso va a requerir experiencia, eso va a requerir un enfoque, va a requerir atención al detalle, y el resultado podría variar desde arroz quemado a camarón que sepa como caucho, o podría ser una comida fabulosa que se pueda servir en un restaurante de lujo. Entonces, en términos de atención en cuanto a los aspectos interpersonales del cuidado, todo puede variar, todo puede contar con resultados distintos. Afortunadamente, nosotros tenemos buen conocimiento al respecto de cómo potencialmente podemos agregar ese elemento de tal forma que podamos maximizar los resultados para las personas, de tal forma que podamos tener buenos procesos tanto del lado técnico como interpersonal. Esta diapositiva muestra un resumen de una revisión sistemática al respecto de el cuidado centrado en el paciente y el impacto en los resultados. Yo no voy a entrar en todos los detalles, pero simplemente quiero guiarlos al hecho de que podemos observar en el extremo más distante del esquema lo que atañe al cuidado centrado al paciente en cuanto a las preferencias del paciente, información, comunicación, cosas como coordinación del cuidado, proveer aporte tanto personal como emocional, extensión del cuidado desde el hospital a la casa. Todo esto varía de manera dimensional. Tenemos que estudiar todo esto, y en distintos estudios en la literatura investigativa vamos a ver que todo esto conlleva a una mejoría en los resultados. Todos los estudios han demostrado mejorías en la satisfacción del paciente una vez aplicamos esas dimensiones, mejoría en el bienestar de los pacientes, en la autogestión de enfermedades crónicas y desenlaces para control de enfermedades. Por ejemplo, pacientes diabéticos con mejor glucosa, personas con presión alta que tienen su presión arterial controlada.
todo esto puede conllevar a desenlaces organizacionales relevantes. Por ejemplo, la organización puede tener una mejor reputación, puede contar con mejor participación de mercado, las personas van a querer sus servicios y mejoría financiera, dependiendo del sistema económico en que se encuentren. Y simplemente queríamos comentarles que contamos con más literatura. Hay un cuerpo de literatura al respecto de las áreas que estamos iniciando en términos del impacto y de los resultados. Entonces, para los pacientes a nivel hospitalario, simplemente quería de manera rápida contarles al respecto de alguna de la evidencia bandera. Y a nivel hospitalario, aquellos de nosotros que trabajamos en seguridad de pacientes, nos gusta esto. Aplicamos cuidado personalizado y educación del paciente que tiene en cuenta los riesgos de caída, por ejemplo, que queremos reducir, y aplicando intervenciones a nivel de la UCI para pacientes y familiares. Podemos reducir el tiempo de estadía de hasta 1.1 días. Esto tiene ramificaciones enormes. Pero no solamente estamos haciendo esto, estamos acortando los costos, los incidentes de trastornos postraumáticos para los pacientes y también para los proveedores de salud. Nosotros contamos con mayor satisfacción familiar y mejores resultados en cuanto a satisfacción del paciente y un cuidado que se alinea más con las metas a nivel vitalicio, en vez de que simplemente dictaminemos cómo todo esto debe desarrollarse. Y también la atención a los procesos de transición y el apoyo que podemos proveer para los adultos mayores que padecen de condiciones crónicas. Hemos demostrado que este tipo de atención a nivel de manejo, planes para dar de alta a los pacientes y también un periodo de seguimiento. ¿Qué sucede después que la persona sale del hospital? Se va a proseguir con el cuidado, se puede reducir la mortalidad, se puede acortar las readmisiones, la tasa de complicaciones. Entonces se trata de un impacto enorme en cuanto a ahorros de costos. A nivel de la clínica también tenemos algunos estudios que demuestran que cuando los pacientes reportan sus visitas a los centros, básicamente están percibiendo que las interacciones son mucho más centradas al paciente, y eso puede conllevar a que en esas visitas haya menos órdenes para exámenes, menos remisiones, y también la comunicación centrada en pacientes durante las visitas, que ha mejorado el seguimiento, la adherencia a los medicamentos. Hay muchos pacientes que rara vez o nunca toman sus medicamentos y eso afecta a los resultados clínicos. Entonces hay un gran potencial allí. No estoy segura si algunos de ustedes vienen de instalaciones de cuidado a nivel de enfermería o residencial, pero hay muchos estudios que indican que los abordajes a nivel residencial pueden incluir el entrenamiento del personal en las instalaciones y proveer educación a los pacientes, lo cual ha demostrado una reducción en la agitación en los pacientes con demencia. Reduce el uso de los antipsicóticos en esas instalaciones y también el uso de benzodiazepinas, incluso la suspensión de benzodiazepinas, que como todos ustedes son medicamentos que pueden conllevar a caídas y también fracturas. Tenemos muchos estudios para condiciones crónicas, mostrando que las intervenciones pueden llevar a efectos positivos, incluyendo una adherencia mejorada a los medicamentos, mejorando también el control de las enfermedades, calidad de vida, satisfacción y utilización de los recursos, reduciendo las hospitalizaciones. Estas intervenciones y autoapoyo incluye educación del paciente acerca de su condición, su autocuidado. Esto incluye también, por ejemplo, cómo monitorear la condición, síntomas,
Y aún más importante, estas intervenciones también incluyen la atención a las necesidades no médicas del paciente. Si el paciente no puede, por ejemplo, comprar los medicamentos, su insulina, ¿cómo les ayudamos también en ese proceso? Si el paciente no puede conseguir transporte para llegar al programa de rehabilitación, ¿cómo les ayudamos? Y esos programas que son integrales y centrados en el paciente son los que muestran estos beneficios. En cuanto a los niños, por ejemplo, los planos de cuidado de asma, trabajando con los pacientes y las familias, esto ha demostrado también reducir las urgencias, hospitalizaciones y visitas no planeadas en el servicio de salud, de nuevo mejorando el sistema y cómo prestamos el servicio, muestran estos resultados mejorados y reducen los costos. 5 minutos, gracias. Ya casi termino. ¿Qué pueden hacer los administradores de la salud para ayudarnos a mejorar? Hemos estado hablando acerca de lo que pueden hacer los prestadores de servicios de salud y otros jugadores en el sistema del sistema de salud pueden hacer. Hay ciertas cosas importantes que deben suceder en el sistema para que nosotros podamos entregar este cuidado centrado en el paciente. Por ejemplo, estoy resaltando aquí en amarillo, adaptar los documentos considerando los idiomas y habilidades culturales, y lo resalté no solamente porque es muy importante en esta lista, todas estas son importantes en la lista, pero también porque este es un aporte grande en cuanto a la equidad de cómo entregamos servicios de salud para esos pacientes que no pueden leer bien, que tienen algún nivel de analfabetismo, deben entender la información que les damos. Y adaptar esto y cambiar la documentación también requiere altos niveles de inversión y de soporte en algunos casos. Y también prestar atención a los insumos que recibimos de los pacientes. Es decir, desde esta mañana hemos estado hablando acerca de la experiencia del paciente, preguntarle al paciente su opinión acerca de su cuidado. Si no sabemos qué es lo que piensa el paciente, probablemente no vamos a poderles darle un servicio centrado en el paciente. Es decir, recibir la realimentación por parte de las personas y tomar acción sobre esa retroalimentación también es lo importante. Este es un modelo de explicación que hemos desarrollado ya hace unos años con base en el trabajo que hemos tenido con 52 hospitales en Estados Unidos de alto rendimiento. Significa que han entregado un excelente servicio o de alta calidad a los pacientes. No voy a entrar en mucho detalle en cuanto a este modelo, pero lo puedo compartir con ustedes si lo quieren entender mejor. Ahora, quiero terminar con este comentario positivo. Hemos escuchado de todos los desafíos, hay desafíos. Es cierto, no sé si muchos de ustedes quizás hayan escuchado al Dr. Seuss. Todos los lugares a donde van, eso está traducido en español. Y al final del libro, él le dice al niño que se pueden mover montañas. Y con esto juntos podemos mover montañas. Muchas gracias por la oportunidad.